Shalom. En esta tarde, como siempre, es un gusto para mí tratar de compartirles un mensaje de la palabra de Dios. Y en esta ocasión es en referencia, sobre todo a aquellas personas que han tratado de buscar de Dios, que hay una inquietud en ellos y que de pronto se preguntan, ¿dónde está ese Dios que nos han platicado, del cual nos habló la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana, de ese Dios de maravillas? Y yo veo mi vida que sigue igual y no hay esa presencia que me haga convencer a mí de que ese Dios verdaderamente existe. Incluso algunos se vuelven hasta ateos o buscan otro tipo de religiones o doctrinas que caigan en misticismo o en esoterismo por la falta de la realidad de Dios en sus vidas. Para eso me basaré en el libro de los Jueces, en el capítulo 6, es donde nos cuenta una historia muy conocida, que es la historia de Gedeón. Gedeón fue levantado como un libertador de la opresión del pueblo de Israel en ese entonces, pero primero quiero observar esto. Miren, vamos a leer el capítulo 1. Dice, mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Vemos primero que un hecho anterior fue que el pueblo hizo lo malo ante los ojos del Señor y fueron entregados ellos a una opresión de los madianitas por 7 años. Para eso tenemos que recordar que los mandamientos de Dios son muy claros y al pueblo de Israel ya les habían sido dados y ellos desobedecieron. ¿Por qué? Por rebelión o por no escudriñar, por no reafirmar, por no volver a ir a las escrituras, a recordar lo básico. Pero cuando se cumple ese tiempo, el Señor le aparece a una persona. Yo creo que Gedeón estaba tan indignado, tan preguntándose a sí mismo por qué le estaba pasando lo que le sucedía, que aun cuando se le aparece el ángel de Jehová, puede imaginar una manifestación, que se le aparezca un ángel y que le dé una indicación y él mismo dude. Fíjese lo que acontece en el versículo, vamos a ver, 11. Y vino el ángel de Jehová y sentóse debajo del alcornoque que está en Ofra, el cual era de Joás Abieserita, hijo, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová es contigo, varón esforzado. Y Gedeón le dijo, ah, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Ahí está la pregunta. Se le aparece el ángel y en primer lugar me sorprende cuando le dice varón esforzado. O sea que había algo en él, un esfuerzo. Pronto vemos que sabemos que en mi concepto Gedeón era un hombre de oración. Pero aquí vemos cómo él, aún al aparecer el ángel y darle una instrucción, lo primero que él hace es, fíjense, la primera bendición, Jehová es contigo. Él está dando una indicación, Dios es contigo. Y él dice, ¿cómo que es conmigo? Si estuviera conmigo, no estaría en esta situación, no estaría enfermo, no estaría pobre, no estaría divorciado, no estaría de mil maneras. Pon tu situación ahí. Si Dios es contigo, ¿por qué estoy de esta manera? Y la respuesta del Señor, la respuesta continúa Gedeón diciendo, ¿dónde están esas maravillas que hemos escuchado? ¿Dónde están todos esos milagros del cual me han platicado? Si en mi vida no acontece nada. Entonces, el ángel de Jehová lo mira y le dice en el verso 14, ve con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? O sea que esa inquietud que tenía era una fuerza. Esa inquietud de decir, pues, ¿dónde está? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué me está pasando eso? El Señor le indica que esa es una fuerza, esa inconformidad acerca de bueno, qué es lo que está sucediendo. Pero Gedeón inmediatamente, al reconocer ya la presencia,
él hace una ofrenda. Y el Señor, esa misma noche, si nosotros damos vuelta a la hoja, vamos a ver cuál es la indicación que Él le hace, que es algo que va a redundar en cosas que se establecen todavía hoy en día y que nosotros podemos aplicar. En el verso 23, no, el 25. Y aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre y otro toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Corta también el bosque que está junto a él. Aquí vemos dos cosas. Una, el pecado que antecedía a Gedeón. Su padre se había vuelto a los ídolos. Su padre había edificado un altar a Baal, que era un dios abominable ante los ojos de Dios. Cualquier otra cosa que no sea el Dios verdadero, cualquier imagen que adores, cualquier escultura que adores, cualquier veneración a los muertos, cualquier cosa, quizás tú la heredaste de tus padres, quizás, y no porque ellos fueran malos, sino que ellos cayeron en esa cautividad a causa de pecados anteriores. Entonces vemos que lo primero que le dice, que destruye, derriba el altar, y dice, y corta también el bosque que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, tomando el segundo toro, sacrificándolo en holocausto sobre la leña del bosque que habrás cortado. Gedeón recibe la instrucción de derribar ese altar y el bosque que había sido plantado alrededor de él. Porque recordemos que en aquel entonces esa adoración incluía ciertas cosas con adoraciones que tenían que ver con los árboles. Y el Señor le indica que tiene que quitar todo, y con la leña de todos esos bosques, de ese pequeño bosque que tala, debería comenzar a hacer un altar a Dios. Entonces nosotros vemos cómo hemos recibido instrucciones que tenemos que analizar, tenemos que ir a los básicos. Cualquier católico, cualquier cristiano que tenga una Biblia en sus manos va a poder ir a los mandamientos, ahí en Deuteronomio o en Éxodo, los más básicos, de tener un solo Dios, de no hacerse imágenes, de buscar la manera en que el Dios del cual se nos habló es concebido por medio de la palabra, no mediante las ideas que quizás se pervirtieron a través de religiones o concilios que a nosotros nos platicaron. Es muy sabido que, por ejemplo, en México y en otros países de Latinoamérica, la mayoría son católicos, pero aún los mismos brujos han sacado de contexto el catolicismo y guiándolo a la santería y aún a la brujería. ¿Cuántos saben que en las casas de los brujos tienen sus altares a los santos, los mismos santos que venera la Iglesia Católica? Entonces tienes que analizar, que ver con esa fuerza que tienes las bases, pero esas bases que tú vas a analizar no solo van a salvarte a ti a estar iluminado a una vida recta, sino van a recobrar la bendición a tus padres y van a derrotar a sus enemigos. Toda aquella opresión que tenía tu familia, llámese alcoholismo, llámese perversión sexual, llámese pobreza, llámese como se llame, tú puedes ser el instrumento que hará que esos enemigos sean derrotados. ¿Cómo? Viendo, observando, leyendo las bases. Cualquier persona de negocios te dirá que cualquier avance, para llevarlo a cabo, tienes primero que reafirmar tus bases. Entonces necesitamos nosotros reaprender nuestras bases, volver a las bases para observar cuál fue la contaminación que llegó para que se pervirtieran nuestros antepasados y nosotros estuviéramos cargando con esa maldición. Pero esa inquietud que tú tienes es la fuerza que hará que puedas sacar a tu familia y vencer a tus enemigos. Así es de que adelante, hay Biblias por todos lados, en línea, Biblias muy baratas, Biblias caras, 1000 versiones. Busca una y comienza a buscar. Y esa fuerza hará que
tu familia y tú mismo sean librados de aquellos enemigos que han estado oprimiéndote. Shalom.